hoy estoy con Cecilia Arévalo, una madre de 5 hijos entre 18 y 5 años que los educa junto con su esposo en casa. Es bióloga de profesión y el año pasado abrió su blog aprendizajeorgánico.com, en donde comparte su experiencia que vaya que es bastante. Ella además se organiza con otro grupo de padres que educa sin escuela aquí en Guadalajara y realizan varias actividades y reuniones. De hecho fue así como la conocí. Me invitó a una de esas reuniones que me gustaron mucho porque todos los padres comparten su experiencia, retos y logros y se crea un ambiente de enriquecimiento mutuo entre todos ellos. Así es que consideré muy apropiado invitarla para que nos comparta toda su experiencia, para que nos comparta acerca de su blog, el concepto de aprendizaje orgánico y sobre todo su experiencia sobre educar en casa a 5 hijos. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué más Hola, te gustaría agregar sobre ti? pues no mucho, creo que ya dijiste muy bien, explicaste lo que hago. A veces en la calle o cuando conozco gente me preguntan, ¿tú trabajas? Les digo sí. Y ellos me dicen, ¿dónde trabajas? Y yo les contesto, en un instituto de desarrollo para el potencial humano. Ay, ¿dónde están tus oficinas? Están en mi casa, trabajo con mis 5 hijos desarrollando su potencial. Y la gente a veces piensa que es una broma, pero es serio lo que digo, es un proyecto de vida muy serio. Entonces creo que ya describiste muy bien. No, eso que dices es claro que es serio. Yo ya me acabo de dar cuenta ahora que me convertí en mamá y sí, ¿eh? O sea, lo describes muy bien, Instituto Potencial Humano. Sí, sí, así, incluso así tengo, trabajo en el Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano. Me dicen, ¿qué puesto tienes? Soy la directora ejecutiva. Y todos se apantallan cuando oyen eso, pero cuando saben que realmente estoy trabajando con mis hijos en casa, luego como que no lo valoran mucho, pero la verdad es que sí es un instituto y trabajamos con metas bien claras, con objetivos, tenemos horarios, tenemos logros y entonces eso es un instituto, la verdad es que es un instituto. Es que eso que acabas de decir sí, es algo real, no es valorado el trabajo en casa, lo que es la crianza de los hijos, se ve así como, no sé, a lo mejor porque como todo el mundo lo hace, no se ve algo tan especial, pero Sí, precisamente por eso a veces lo hacemos por inercia y no lo hacemos conscientemente, no nos damos cuenta del impacto que tiene el cómo lo, el cómo lo tomemos, pues. Si lo tomamos a la ligera, si lo tomamos en serio, este, definitivamente. y creo que las primeras que no lo valoramos somos nosotras las mamás. Nos sentimos relegadas, descuidadas, sin propósito, sin metas ni a corto ni a largo plazo. Somos las primeras que desvirtuamos nuestra tarea. Y eso es, eh, es sorprendente. Debería ser al revés. Somos las mamás las que buscamos la manera, no estoy diciendo que todas, pero muchas veces, buscamos la manera de, de hacer lo menos posible en la casa, de dejar a nuestros hijos con otras personas, de que otras personas les enseñen y se hagan cargo de ellos, de nosotros desarrollarnos por fuera en proyectos que salvan situaciones y gente por fuera cuando podríamos hacerlo desde casa, salvando y llevando a niveles muy altos de éxito a nuestros propios hijos. No lo vemos como un proyecto. Hay madres que dan su vida por sacar la vida, por sacar una empresa adelante, por llevar a una empresa al éxito, pero no llevan al éxito a sus propios hijos. Y a mí me sorprende mucho eso. Sí, tienes toda la razón, porque siendo completamente honesta, yo tampoco valoraba tanto el trabajo hasta que yo misma me convertí en madre y dije, wow, o sea, ¿cómo es posible que antes no lo veía, pues, lo que realmente es? No sé, tal vez porque
socialmente es más reconocido el trabajo externo y a lo mejor tú de mujer quieres este reconocimiento el de fuera, pero pero no nos damos cuenta que gracias a la formación que nosotros le damos a nuestros hijos es el mundo en el que estamos creando Sí, realmente. sí. Y también gracias al descuido de muchas mamás y de muchos papás, porque no es nada más trabajo de la mamá. Sí, Hoy los niños están desorientados, están perdidos. La culpa no es del gobierno, no es de las autoridades religiosas, no es de las autoridades médicas. Es un privilegio nuestro y una responsabilidad nuestra formar la siguiente generación, pero lo hemos despreciado, lo hemos puesto a un lado, pensando que todo va a salir bien si otra gente se encarga de ellos y nosotros solo proveemos lo económico y algunas cosas en la dirección de sus vidas, pero no se trata de solo momentos pequeños que pasas con ellos, se trata de un proyecto grande. En la casa también llevas metodologías, tienes que experimentar, tienes que probar y cometer errores y ver resultados, tienes que evaluar, tienes que visualizar hacia dónde quieres llegar, poner metas, alcanzarlas, ponerte tiempos. Eso es un trabajo que requiere mucho profesionalismo, así requiere, requiere mucha creatividad, mucha inteligencia, mucha preparación y tiempo. Entonces, para nada que debe ser despreciable, debemos entender que es un privilegio y es un privilegio grande, ni siquiera pequeño, es grande, porque de ahí van a salir familias, líderes, creadores, emprendedores, que tú sembraste. Es un privilegio. así es. Y como lo dices, no es solo tiempo de calidad, es cantidad de tiempo también. O sea, eso es algo que yo tampoco entendía. Y me iba con la finta, ¿no? De tiempo de calidad. Sí, sí, así es. Bueno, pues ya hemos platicado un poquito más de esto, pero me gustaría empezar con que nos contaras un poco sobre qué los llevó a ti y a tu esposo a prescindir de la escuela en la formación de sus hijos y cómo ha sido llevar esto a cabo con 5 hijos. Bueno, definitivamente nos dimos cuenta que la escuela no podía formar lo que nosotros queríamos formar en ellos. No estoy diciendo que la escuela definitivamente sea mala o que haya surgido con malas intenciones o que los maestros tengan malas intenciones al formar a los chicos. No, creo que todo ha surgido de buenas ideas, de buenas intenciones. Sin embargo, el proyecto de vida que teníamos mi esposo y yo para nuestros hijos tenía estándares y tiene estándares muy altos en todas las áreas de su vida, en el área emocional, física, espiritual, académica. Y cuando nos sumergimos en el mundo de la educación, mi hija mayor estuvo 3 meses en el preescolar. Cuando nos dimos cuenta desde el punto de vista de padres cómo era la vida de un pequeño, eh, no nos satisfizo. Sabemos que la escuela no puede formar lo que queríamos formar. Ese fue el punto decisivo para nosotros. No, no íbamos a invertir tiempo ni dinero en algo que no construía lo que queríamos construir. Y por supuesto que no pensamos tener 5 hijos desde el principio. Sí queríamos tener varios, pero fue llegando lo bueno, que fue llegando uno por uno. Y con la primera decidimos sacarla de la escuela. Con los otros 4 hemos mantenido esa visión y ninguno de ellos ha ido a la escuela nunca. Ok. Ahorita que dices de los 5 hijos, dices que no eres mamá de 5, sino 5 veces mamá, porque cada uno es diferente. ¿Qué más Sí, nos puedes decir sobre las diferentes personalidades y cómo influye en la manera de aprender de cada uno? influye mucho, muchísimo. De hecho, es una de las ventajas
que tenemos al estar en casa aprendiendo. No tenemos prisa de cumplir con ningún programa escolar. No tenemos prisa de cumplir con ningún estándar que te diga la psicología o la pedagogía. Estamos moviéndonos en la libertad del aprendizaje que cada uno de ellos puede desarrollar. Eso no quiere decir que hay desorden o que hay falta de dirección. Hay una meta, hay estándares, hay objetivos que queremos cumplir, pero cada uno aprende la mejor manera de aprender, se descubre. Y en ese proceso de aprendizaje está la riqueza de este sistema o de esta manera de pensar educativamente hablando, porque hay hijos que requieren que les des más tiempo para aprender algo, mayor lentitud, lo procesan de manera distinta. Hay hijos que no, que lo aprenden con una sola vez que lo vieron puesto en una hoja de papel. Tengo un hijo que aprendió solo a leer y escribir. Yo no le enseñé, él solo lo dedujo por lo que oía y veía de sus hermanos mayores. Pero tengo otro que le costó mucho trabajo aprenderlo y escribirlo, procesarlo en su cabeza. Son tiempos distintos. Pero como no tenemos prisa de cumplir con ningún sistema estandarizado, entonces no nos preocupa, no nos apura nada. No hay enojos, no hay gritos, porque no cumplió con tal procedimiento en el tiempo que se requería de él. En eso me refiero a que se respeten los procesos y que soy 5 veces mamá, porque a cada uno lo atiendo de manera individual, personal, sé hasta dónde pueden llegar y siempre los estoy empujando para que den más de sí mismos, pero nunca les requiero de ellos algo que sé que no pueden dar todavía. Hay hijos que no pueden estar mucho tiempo sentados, concentrándose, comparados con otros. Entonces les dosifico el trabajo. Trabajan, se concentran, escriben y luego tienen un rato de descanso, van, hacen otra actividad, dibujan, van a la cocina y luego se regresan y se incorporan otra vez. Eso no lo pueden hacer en la escuela. Esa libertad no la tendrían ahí. Esta libertad que damos nosotros no significa que no puedan atender a un proyecto e integrarse a él por completo. Se trata de que todos suban de nivel, que lleguen a un estándar con sus habilidades distintas. No se trata de que se desbalaguen en sus procedimientos distintos, no. Se trata de hacer un equipo. Se trata de que se valoren y se ayuden unos a otros. En el área de los negocios, por ejemplo, nos ha ayudado mucho que cuando ellos hacen un producto para vender, hay unos que son muy buenos para la venta y hay otros que son muy buenos para producir. Los que son buenos para la venta se dedican a eso y no les pedimos que produzcan porque tienen su tarea. En fin, descubres los dones, las habilidades, las tendencias de acuerdo a sus características. Les ayudas a limar sus errores, pero a intensificar sus habilidades importantes. Y eso es lo que hace tanta diferencia entre educar en casa y mandar a tus hijos a una escuela, en donde todos los chicos tienen que dar el mismo estándar, el mismo nivel, tienen que cumplir con las mismas especificaciones en el mismo tiempo, sin tomar en cuenta que todos somos distintos. Esa es la riqueza que tenemos como seres humanos. Nos complementamos unos a otros, no somos individuos que podemos sobrevivir solos. Si no aprendemos a intensificar nuestras habilidades y a sabernos ayudados por otros, entonces nunca vamos a caminar como una humanidad completa hacia metas altas y buenas para todos, no nada más para uno.
Ese es el problema que vivimos hoy. Cada quien, cada quien trabaja para su propio beneficio. mm, Somos egoístas, no sabemos complementarnos unos a otros, no sabemos trabajar en equipo. En la escuela te ponen a trabajar en equipo, pero la verdad es que eso no es trabajar en equipo. Siempre uno o dos son los que hacen todo el trabajo y los demás molestan. Y, y, y esa es la queja de todos los alumnos. Yo me acuerdo de los equipos que yo hacía cuando era niña. Sí, siempre ha sido así. Nunca nos han enseñado a de verdad aprovechar las habilidades de otro y que el otro aproveche las mías, como uno solo. Sí, es que, ¿sabes qué? Aunque, como tú dices, en la escuela nos ponen a veces a trabajar en equipo, realmente nos están educando para la competitividad, no para la colaboración. O Así, sea, al calificarnos, al él sacó 9 y tú 10 y el 8, o sea, es poner a los niños en competencia. Entonces, y eso va desde la escuela, te lo siembran y luego ya en el trabajo vas con esa misma mentalidad. por supuesto. Y no nos damos cuenta de que estamos construyendo algo que está mal. Creemos que es bueno. Hace poco me invitaron a, un, a una escuela que da clases extracurriculares para chicos que quieren sobresalir en algunas áreas. Yo escuché una conferencia que les dieron estos pequeños y las actividades y las dinámicas que les ponen. Y todos los letreros que estaban en el lugar y las enseñanzas de los maestros hacia ellos era, tú puedes lograr tus sueños, tú puedes alcanzarlo, lo que te propongas lo vas a hacer. Y suena bien al principio, suena, suena bueno, suena alentador, pero si tú escarbas un poquito abajo de lo que dice esa frase y de lo que provoca esa frase en las actitudes de los niños, no es una actitud de colaboración. Es, si tú quieres lograr algo, vas a tener que pasar encima de quien sea para que lo logres. Y eso no es una actitud de colaboración. Eso es una actitud egoísta que no beneficia ni al individuo solo, ni a nadie en colectividad. Nadie nos ha enseñado eso. Hay planes, hay buenas intenciones, pero en la práctica no se logra. Eso es una de las cosas que solo hasta ahorita yo he descubierto puedes lograr con tus hijos en casa. Es difícil que un maestro logre eso. Tienes que trabajar con actitudes, tienes que trabajar con motivaciones internas de tu corazón, tienes que trabajar con carácter. Y eso no es fácil. Un maestro no puede descubrir tantas cosas como lo descubre un padre. Un maestro no se ve reflejado en los errores de sus hijos como un padre. Un padre resuelve sus conflictos, sale adelante, se confronta con las actitudes de sus hijos y se liman las asperezas para un bien común. Se tiene que arreglar. No es una calificación, no es pasar de año, no es subir a una licenciatura, es carácter interno. Y eso es el problema, pero también es la solución. Claro. Además, con esas frases que dices de como de motivación, también el mensaje es cuando tratas de motivar externamente es porque no tienes la confianza de que él lo va a hacer. O sea, como que si tuvieras la confianza no necesitas estarle diciendo, tú lo puedes hacer, tú esto, está de más, ¿no? Exacto. Entonces, uno mismo, el niño mismo lo percibe así de que te lo están empujando porque tal vez piensen que él solo no lo haría. No Sí, nos damos cuenta a veces cuando queremos hacer eso, tú lo puedes hacer. Es una motivación que hasta puede salir contraproducente. sí, porque siempre vas a estar requiriendo que alguien te esté empujando para lograr algo. Nunca es un motor interno que te lleva. Nunca es una cosmovisión propia de lo que quieres lograr. Es falta de carácter. Y creemos que con lograr metas a corto plazo se está cambiando la situación. Y no es así. El trabajo que de veras vale la pena y lo que cambia el entorno es siempre debe salir de adentro hacia afuera y siempre de la cabeza hacia los pies. Así es el cambio. Claro.
Pero a ver, también, cuando pensamos en educar en casa, por lo regular, también pensamos en todo el trabajo, todas las responsabilidades y complicaciones que esto pudiera significar. ¿Qué nos pudieras decir sobre las posibilidades que se abren al hacernos cargo de la educación de nuestros hijos? Y también cómo manejar todo el rollo de cómo voy a cambiar mi vida para lograrlo. Sí, definitivamente para tomar la decisión de un proyecto de vida como este, de tener a tus hijos en casa, número uno, debes pensar que es un proyecto a largo plazo. No es un proyecto temporal, no es un proyecto solo mientras están pequeños. Debes pensar hasta qué alcance debes querer llegar. Um, Debes tener una estructura interna que te sostenga, que te haga mantenerte firme cuando los momentos se ponen difíciles, porque siempre van a llegar los momentos difíciles. Mucho trabajo en la casa, se acumula el trabajo, hay desorden si no te programas, hay frustración si no tienes metas bien claras en tu mente, hay mucha crítica alrededor. Muchas veces la propia familia son los primeros que condenan tu decisión, que juzgan muy severamente esto. Tú debes tener una estructura interna que te sostenga en todo. Y también debes tener muy claro a dónde quieres llevar a tus hijos para que dosifiques el trabajo, dosifiques tus metas, dosifiques tus procesos y los hagas llegar ahí. Tal vez te vas a llevar mucho tiempo, tal vez te vas a llevar menos del que pensabas, pero no te pierdes en el camino. Hoy la gente escribe muchas cosas, hay mucha gente que piensa de ideas muy polarizadas. Tú puedes leer de todo, puedes aprender de todos, puedes tomar lo bueno de aquí y lo bueno de acá, pero a fin de cuentas, si tú te estás haciendo responsable de la educación de tus hijos, no le vas a poder echar la culpa a nadie de nada. Cuando van a la escuela y les preguntas las tablas y no se las saben, tú dices, ¿cómo es posible que no te las sepas? Tienes tantos años y te las debes saber. Es problema de la escuela. Pero cuando tienes a tus hijos en casa y no se saben las tablas, ¿a quién le echas la culpa? A ti, tú eres responsable de eso. Tú no has sabido enseñar, dosificar o planear para que ellos lleguen al entendimiento de ciencias, de español, de lo que quieras. Entonces, es un, es un trabajo de mucha planeación, pero es un trabajo muy satisfactorio. Las recompensas y los frutos son muy grandes. Las relaciones que se forman tuyas con tus hijos y tu esposo son muy fuertes, son muy estrechas, son muy difíciles de romper. La gente que nos ha conocido en la calle, gente que nos corta el cabello o que nos conoce de la tienda de la esquina, se dan cuenta de eso y ellos te preguntan y te dicen, ¿cómo logras eso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo tus hijos te pueden contar tantas cosas? ¿Cómo te pueden tener tanta confianza? ¿Cómo todavía te piden permiso algunos para hacer tales decisiones cuando los niños hasta más pequeños ya no te toman en cuenta? Eso solo se hace con mucho tiempo de relacionarte con ellos, de trabajar, de que sepan qué esperas de ellos y que tú sepas lo que ellos esperan de ti. Las dos cosas. Es un trabajo colectivo, pero con dirección muy clara. Sí, me imagino. Y una de las típicas preguntas de cajón que mucha gente tiene es ¿qué pasa con la socialización cuando están en casa? ¿Qué nos puedes compartir? La, la pregunta clave aquí es, ¿qué es socialización? La gente puede pensar que todos tenemos el mismo concepto de socialización, sin embargo no es así. Tenemos un concepto de socialización que nos ha marcado la escuela. Es un paradigma muy fuerte.
partiendo desde lo que nosotros pensamos que es socialización, te voy a explicar cómo lo hemos. Para nosotros socializar es poder convivir de manera libre y respetuosa con otras personas o con otros seres vivos. Ah, en la familia se puede hacer eso de muy buena manera. Es el mejor lugar donde puedes aprender a socializar. Cuando tú sales a la calle y estás en una clase o estás con tus amigos, tú puedes poner una postura artificial. Tú puedes fingir algo que tú no eres. Tú puedes pasar años fingiendo que eres otra persona y todos piensan que te conocen y realmente no te conocen. La gente que te conoce en verdad es la gente de tu familia. Son tus padres, tus hermanos. Todo el día estás con ellos y más cuando estás educado en casa. Todo el día estamos juntos. Conoces las debilidades de todos, conoces las fortalezas de todos. Aprendes a lidiar con eso, a tolerar eso, a perdonar, a dirigir o a ceder. Cada, cada miembro de la familia toma un lugar especial de acuerdo a sus aptitudes y a sus habilidades, a sus habilidades sociales también. Hay unos que son muy buenos para conversar y para bajar los humos de las peleas y hay otros que son muy efusivos y explotan al primer momento. Nos conocemos tan bien y nos amamos tanto por eso que nos perdonamos. Si tú sabes lidiar con gente de tu familia y te llevas bien, vas a saber lidiar con gente de afuera. Siempre va a haber gente difícil con quien lidiar. Compañeros del trabajo, jefes del trabajo, líderes políticos. Tienes que tener herramientas para saber lidiar con las personas y llegar a un buen término, arreglar las situaciones. Las familias que son pequeñas probablemente sí necesitarían tener algunas actividades extras fuera de casa para poder convivir con otras personas. Las familias que son grandes no necesitan convivir con nadie, con nosotros es suficiente. Sin embargo, yo sí recomiendo que los chicos experimenten actividades fuera de casa, aunque sea poco a poco y cuando vayan creciendo que vayan incrementándose. Porque la gente fuera de casa maneja las situaciones de manera distinta. No todos hablamos igual, no todos resolvemos las cosas de la misma manera. Ellos tienen que aprender a resolver cosas afuera de casa y dentro de casa. Cuando les demos las herramientas están listos. Ellos deben aprender a convivir con gente de su edad, con gente mayor que ellos y menor que ellos. Cuando estás en casa hay una ventaja muy, muy grande. Los niños aprenden a respetar a los mayores, pero a hablarles sin temor y con toda cotidianidad. Pero también aprenden a convivir con los pequeños, protegerlos y llevarse bien con ellos. Cuando estás en un sistema escolarizado sucede completamente al revés. Los chicos se acostumbran a hablar solo con la gente de su edad. Cuando se dirigen con adultos, lo hacen con recelo o con falta de respeto o con temor. Y cuando se dirigen a niños más pequeños, lo hacen sin cuidado, sin protección, con desprecio hacia ellos porque son más pequeños y solamente se sienten a gustos con los chicos de su edad. Eso no es socializar. Eso es un paradigma muy erróneo de lo que es una verdadera socialización. Cuando tú sabes dirigirte a la gente mayor a ti y conversar libremente con temas de importancia para los dos, pero también sabes hacerlo con los más pequeños que tú y también sabes hacerlo con los de tu edad, y eso es una verdadera socialización. Y yo no veo que en las escuelas se logre eso. Se hacen segmentos por edades, en donde los chicos solamente se sienten bien estando con gente que piense igual que ellos. No pueden llevarse bien con alguien que piensa diferente. No toleran otras ideas, otras formas de vestir, otras maneras de pensar, otras religiones. En una casa pueden aprender eso. La tolerancia es lo básico para sobrevivir en una casa.
claro. Y, por ejemplo, otra cosa que pasa actualmente es de las familias que hoy son más pequeñas. La mayoría tienen uno o dos hijos y la verdad es que las razones más frecuentes que escucho son porque los padres buscamos darles todo lo que necesitan y pues tener muchos hijos pensamos que es difícil. Lo Sí. chistoso es que a lo que nos referimos con lo que necesitan, al final se traduce en dinero, porque lo típico es darles estudios es caro, comprar lo que necesitan, etcétera. Y me he dado cuenta, y de hecho tú tienes un artículo al respecto, es que lo que un hijo más necesita es estar con sus padres. E irónicamente, ahora que las familias son más pequeñas, es cuando los hijos menos tiempo pasan con los padres. Tú tienes 5 hijos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sobre todo en lo económico, lo emocional, la convivencia familiar, etcétera. Creo que hoy está muy distorsionado de lo que realmente necesita un ser humano para ser feliz. El sistema nos ha engañado y nosotros nos hemos dejado engañar también. Pensamos que ser feliz requiere mucho dinero, requiere muchos bienes materiales, requiere vivir en una ciudad grande con muchos recursos y eso no es el fundamento de la felicidad. La verdad es que nosotros podríamos ser felices con 2 cambios de ropa, comida y un techo y gente que te ame. Así deberíamos ser felices todos, pero nos hemos dejado engañar. Nosotros nunca hemos sufrido por causa de tener muchos hijos ninguna inestabilidad económica. Hemos pasado por inestabilidades económicas porque hemos cometido errores financieros, pero eso no tiene nada que ver con el número de hijos que tenemos. Las familias en la antigüedad, entre más hijos tenían, más ricas eran, porque tenían mayor fuerza de trabajo gratuita. No tenían que contratar gente externa para que hiciera el trabajo de la casa, ni para que atendiera el negocio, ni la cosecha. Hoy es al revés, cuando no debería ser así. Un hijo debe representar para ti una ayuda, un aporte, no solamente en ayuda física, sino en creatividad, en la manera de resolver conflictos, de resolver problemas. Pero hoy es al contrario. Yo no pienso que las familias deben tener muchos hijos solo por tener muchos hijos. Eso no es justo. No es justo ni para los padres, ni para los hijos, ni para el planeta. Unos padres deben decidir cuántos hijos deben tener, uh, con el estándar de saber si todavía, cuántos hijos puedo yo potencializar para que sean útiles en este planeta. Ese debe ser tu estándar. Entonces, depende de tus capacidades y de tus habilidades. No todos tenemos las mismas. Yo con 5 estoy muy satisfecha, estoy contenta, estoy muy feliz. Y aunque los tengo muy separados en edades, porque la mayor tiene 18 y el más pequeño tiene 5, yo nunca he tenido el problema de ver que ellos no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Siempre han tenido 2 cambios de ropa mínimo, comida, techo y amor. Y eso es el sustento para todo lo demás. Hoy los padres dicen, quiero darle a mi hijo lo mejor y que no sufra y no pase por lo que yo pasé. Y yo te pregunto, ¿todo lo que sufriste y lo pasaste no te enseñó algo de la vida? Cuando menos así debiste tomarlo tú. Y otra, muchos padres, por ejemplo mis suegros, con las mejores intenciones para cuidar a sus hijos, hicieron lo que cientos de familias han hecho, o miles. Querían tener a sus hijos en las mejores escuelas. Así que no alcanzaba el sueldo del padre, la mamá tuvo que meterse a trabajar en horario escolar para pagar simplemente las colegiaturas. Pero
la mamá llegaba cansada, con trabajo extra casa, porque trabajaba de maestra, tenía que calificar, hacer exámenes, ir a juntas. No podía dedicarse a sus hijos, pero se dedicaba a los hijos de otros. Entonces, ¿cuál es la prioridad? No necesitamos ir a Disneylandia, pero sí puedes enseñarle a tus hijos a trabajar y a producir. No es bueno que una familia sea pobre, pero la pobreza tiene que ver con falta de creatividad y con falta de responsabilidad y de administración. Entonces, enséñale a tus hijos a vivir una vida plena, a ser productivos, a saber hacer buenos negocios. Desde pequeños, no tienen que llegar a ser grandes para desarrollar eso. No tienen que salir de la universidad para tener su propio negocio. Pueden empezarlo desde ahorita. Mis hijos ya están emprendiendo negocios ellos, y aunque ganan muy poco, ¿qué mayor beneficio tienen hoy de poder invertirse en un negocio sin peligro de que si truena su negocio no les va a pasar nada y estoy yo para soportarlos? Y pueden intentarlo una y otra vez hasta que les salga bien, y cuando sean jóvenes van a tener la experiencia de haber empezado algo desde abajo, de saber cómo administrarlo, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo sacar más dinero, cómo ser creativos. Todo eso se aprende en casa. En la escuela no te lo enseñan, ni siquiera en las facultades o en las carreras que tienen que ver con negocios ni mercadotecnia. Nadie te enseña a no vivir endeudado. Nadie te enseña a ser emprendedor desde pequeño o a invertir en los lugares correctos. Todos te enseñan a manejar tarjetas de crédito y a vivir en deudas y vivir fuera de tu presupuesto. Eso es lo que te enseña el paradigma escolar. En la casa se aprende diferente. O se debería. Claro. Y bueno, tu blog se llama Aprendizaje Orgánico. ¿Cómo defines lo que es el aprendizaje orgánico? A mí me ha impactado mucho que la manera de sacarle el fruto a a la tierra se haya deteriorado tanto al paso del tiempo. Me ha impactado que hemos perdido el rumbo. Antes comíamos del fruto de la tierra y le devolvíamos a la tierra lo que le correspondía para que nos diera más fruto. Hoy no. Hoy, hoy se maneja distinto. Hoy le estamos robando a la tierra, no le damos su tiempo, producimos muy poco y a altos costos, tal vez no económicos, pero altos costos ambientales. Eso a mí me dio la idea de tomarlo como una analogía de hacer crecer y ver a nuestros hijos crecer a la plenitud. Um, el aprendizaje orgánico se refiere a, a dirigir de manera libre, aunque suene contradictorio, a dirigir de manera libre a nuestros hijos para que den mucho fruto, respetando su esencia. Tú no puedes tratar igual a un hijo que a otro, tampoco puedes tratar igual un cultivo de tomates que a uno de chícharos. Requieren cosas distintas, pero lo que se busca es que den mucho fruto. Tienes que darles su tiempo, tú tienes que protegerlos de las contaminaciones normales y artificiales del ambiente. Tienes que darles, proveerles y llevarlos a que crezcan y den no fruto como un árbol silvestre, sino como una planta que se plantó específicamente para producir muchísimo. Así es mi analogía. Eh, leí en tu blog que escribiste, solo se aprende lo que se ama. Y al estar escolarizados a veces es difícil saber lo que realmente se ama. ¿Cómo lo describes tú en tus hijos y cómo le hacen ellos mismos? Yo puedo dividir esta frase en dos porciones.
Solo se aprende lo que se ama. Quiere decir que tú nunca vas a a ser receptivo a una información si no sabes para qué te sirve, si no la sabes aplicar, si no sabes su uso. Esa es la razón por la que casi no aprendemos nada cuando estamos en la escuela, porque nos enseñan cosas que no les encontramos su uso inmediato. No sabemos para qué nos va a servir. Le preguntamos a los maestros o a nuestros padres, ¿y esto para qué me sirve? Y la verdad es que nadie sabe contestarnos. Entonces, si cambiáramos el orden de las cosas y les permitiéramos a los chicos aprender lo que tienen intención de aprender porque lo aman, entonces el aprendizaje se convierte en un aprendizaje significativo. Es completamente distinto al que está programado en las escuelas. Entonces, por un lado, les dejas a los chicos desarrollar, indagar, investigar, preguntar, tocar todo aquello que les llama la atención, que les gusta, que tienen ganas de saber más de él. Pero por otro lado, les enseñas a los chicos a amar las cosas, aunque todavía no sepan para qué sirven. Es decir, hay veces en las que los llevas al campo y no tienen ganas de estar en el campo y ellos preferirían estar viendo la televisión. Pero cuando los llevas al campo y te sientas un rato con ellos y empiezas a escarbar y encuentras una araña y la atrapas, o encuentras una hoja de una forma extraña, o oyes un ruido de un pájaro que nunca has escuchado, tú les metes el anzuelo para sacar de su corazón y de su mente el amor por aprender algo que nunca se hubieran imaginado que era interesante aprender. Entonces, esa frase incluye las dos áreas. Una, darles la libertad a los chicos de indagar y de preguntar y de aprender lo que siempre han querido hacer. No importa que sea algo muy difícil y complicado o algo que jamás les quisieras haber enseñado. Pero por otro lado, mételes el anzuelo en su cabecita para que tengan el hambre de aprender y de amar algo que jamás se hubieran imaginado, porque son pequeños y son inmaduros y no conocen casi nada del mundo y tú conoces más que ellos. Entonces, a eso me refiero con esas dos áreas. Si las juntamos, entonces tienes chicos con mucha iniciativa, con mucha intuición, con mucho deseo de aprender, pero también chicos que tienen muy buena actitud para que lo que les digas y lo que les pongas enfrente lo quieran intentar. Que no sean chicos solamente que quieran aprender lo que ellos quieran, sino que tengan tan buena actitud que los llevas a un concierto de la Filarmónica y dicen, nunca me imaginé que esto fuera tan agradable. Gracias por traerme, gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Muchas veces los chicos no saben, no quieren aprender de ciertos temas porque nunca se los han puesto de manera agradable y nunca les han puesto la inquietud de darle la oportunidad a eso de aprender. Tengo un chico que está viviendo hoy con nosotros que las matemáticas nunca le gustaron, pero yo le dije un día, vamos a darle la oportunidad a las matemáticas, ¿qué te parece? O sea, dale la oportunidad de entrar a tu cabeza a ver qué tal funciona. Y hoy no lo puedo detener porque quiere aprender más y más y más y antes nunca le había dado la oportunidad. Entonces, es importante guardar este equilibrio. Dales la libertad, pero también sácalos de su conchita pequeñita a un mundo muy grande y ponles en charola de plata todo lo que hay que aprender. Sí, coincido mucho contigo, es muy bonita la analogía. Y Ceci, ¿qué le dirías a todos aquellos padres que
que a lo mejor no educan en casa, pero sí quieren hacer algo más que solo llevar a sus hijos a la escuela, que les gustaría a lo mejor acompañarlos más allá de hacerles las tareas y asistir a las juntas de padres, ¿qué más les dirías tú? Yo les diría que tomaran un tiempo para estar con ellos y que lo dedicaran especialmente para estar juntos. Es decir, pueden dedicar un tiempo en las tardes, 1 hora, 2 horas los fines de semana, pero no nada más a ir a andar en bici, que es muy padre, o a ir al campo, que también es muy padre. No, siéntate con ellos y haz un proyecto con ellos. El proyecto que el chico quiera. Tal vez quiere aprender, por ejemplo, un hijo mío, yo soy antiguerras y soy pacífica completamente. Y este hijo mío quería aprender todo acerca de armas. Yo al principio dije, claro que no, eso es un tema terrible. Yo no quiero que aprendas de eso. Sin embargo, me di la oportunidad de abrir mi mente y de decir, bueno, el hecho de que él aprenda de armas no quiere decir que sea violento o que sea bélico, es un hombre, es niño. Tengo que entender que vemos las cosas de manera distinta. Le voy a dar la oportunidad de hacerlo. Y se la di. Hoy él sabe un montón de armas, pero sabe tanto de armas y vio tanta destrucción que se causa con ellas, que él ha decidido no usarlas y ser pacífico. Entonces provocó algo que no me imaginé que iba a provocar. Yo le pido a estos padres o les sugiero que se sienten con sus hijos un tiempo y que hagan un proyecto juntos, que investiguen un tema, que les enseñen a resolver problemas, que sean creativos, que construyan algo, que bajen de internet un tutorial para construir algo, pero que sea algo útil, algo que sirva, no un trabajo manual de los que tiras a la basura, que sea algo que adorne la casa, que produzca energía, que te dé de comer. Hay muchos proyectos en internet que puedes bajar al respecto. Pasen ese tiempo juntos. Deja que tu hijo te conozca y conócelo a él. Dale la oportunidad de hacerlo. Es, es una jornada, es un tiempo que van a pasar que probablemente las primeras veces no les va a ir muy bien, tal vez no platiquen mucho, tal vez hasta se van a pelear, pero síganse dando la oportunidad. Y cuando aprendan a conocerse, van a valorar el tiempo que están juntos. Y tu hijo te va a escuchar. Hoy los chicos escuchan muchas voces al mismo tiempo, escuchan las voces de sus maestros, escuchan las voces de sus compañeros, escuchan las voces de sus padres y escuchan las voces de sus artistas favoritos y de sus deportistas, todos con diferentes opiniones. ¿Tú sabes la confusión que hay en la cabeza de cada uno de ellos? Es demasiada. Deja que escuchen tu voz más seguido, que escuchen tu perspectiva de la vida más seguido, que sepan cómo resuelves los problemas en tu trabajo, pero dedique ese tiempo. No nada más platiques con él y te sientes, a ver hijo, ¿de qué platicamos hoy? No, ten un proyecto para hacer juntos y termínenlo. No lo dejen en un cajón ni lo tiren a la basura, termínenlo. Y ese proceso de cerrar ese círculo va a tener una riqueza muy grande. No todas las familias pueden educar en casa, yo estoy consciente de eso, pero sí todos los padres pueden hacerse responsables de sus hijos, que eso es lo que muchos padres hoy no quieren hacer. Claro, es importantísimo lo que acabas de decir y pues me gustaría cerrar con esto, que da mucho a reflexionar. No sé si quieras agregar otra cosa, Ceci. Me, me alegro muchísimo ver padres que se hacen responsables de sus hijos, que pasan tiempo con ellos, que quieren siempre buscar crecer, que no se quedan con lo que sus padres les enseñaron, sino que siempre buscan más y más para ser más útiles, no para ir en contra de lo establecido como un anárquico nada más. Entonces yo me alegro de los padres que me escriben, me alegro de los padres que buscan en el internet, me alegro de padres como tú
Judith, que se ha dedicado a indagar estos temas aunque no habías tenido pequeños y hoy los estás experimentando por primera vez en carne propia. Y yo los animo a que pasen el tiempo con sus hijos. Me quedo con esta pregunta. ¿Cuántos años crees que puedes impactar la vida de tu hijo antes de que empiece a hacer sus propias decisiones? Les he preguntado esto a algunos padres y algunos me dicen 8 años, 10 años, 15. Bueno, hay gente que ha invertido su vida 15 años en una empresa y la sacó adelante. Tú no puedes invertir 15 años de tu vida a sacar adelante a uno de tus hijos. 15 años impactando su vida para bien. 15 años construyendo y sembrando sabiduría en sus corazones y en sus mentes. Sabiduría que tú has adquirido con el tiempo, con los fracasos y con las victorias. Sabiduría que debes ir acumulando en tu mente para dársela gratis a tus hijos. La educación debería ser gratuita. Y debería ser gratuita porque todo lo que mi generación sabe, debería transmitirla a la siguiente generación sin pedirles nada a cambio. Ellos no tienen por qué empezar en cero donde yo empecé. Deberían empezar parados sobre mis hombros y de ahí para arriba. ¿Por qué no dar todo lo que sé gratuitamente? ¿Por qué me tiene que cobrar tanto un especialista por compartirme sus conocimientos si lo que voy a hacer yo es usarlos para bien? Entonces, el problema de las universidades caras y eso es otro rollo, pero todo lo que yo sé, todo lo que yo soy, toda mi visión del mundo va gratis para mis hijos, para que no empiecen donde yo empecé, para que empiecen desde donde yo estoy para arriba. Y sus hijos deben empezar de donde están ellos para arriba. ¿Cuánto tiempo puedes impactar la vida de tus hijos? Se va tan rápido. ¿Te has dado cuenta que la mayor parte de sus vidas van a ser adultos? ¿Por qué tienen que vivir vidas de adultos cuando son pequeños? ¿Por qué tienen que conocer temas de adultos cuando son pequeños? ¿Por qué no te pueden aprovechar a ti al máximo cuando son pequeños? Es tiempo de eso. Es tiempo de abrazarlos, tiempo de enseñarlos, tiempo de instruirlos, de dirigirlos, de enderezarlos, de alentarlos. Ellos van a llegar a ser adultos muy pronto y lo que sembraste va a dar fruto. Aprovéchalo. Eso es lo que yo siempre le digo a los padres. Ánimo, padres. Es un privilegio que puedes estar desperdiciando y es un privilegio que puedes estar cediéndole a otros y hasta pagas por eso. No es justo. Es tu privilegio. Tú tienes ese don que la vida te dio. Úsalo para bien y haz que dé mucho fruto. Mínimo mis hijos tienen que saber todo lo que yo sé, todo lo bueno que yo sé y lo útil. Mínimo, ese es mi estándar, de ahí para arriba. ¿Cuánto tiempo tienes entonces que invertir en sus vidas? Muchísimo. No dejes que nadie te robe ese privilegio. Tómalo en tus manos. Encantado, Ceci, lo que has dicho, y creo que efectivamente esto nos hará reflexionar a muchos y es un gran mensaje. Muchas gracias, Ceci. De hecho, hasta me quedé con ganas de más. A ver si después volvemos a platicar. Sí, claro que sí. Me dio mucho gusto estar contigo.